Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga a todos, hermanitos. Hoy es un día hermoso, ¿no creen ustedes? Está bien hermoso este día. Y hoy estamos celebrando, o se recuerda más bien, una fecha especial en nuestra creencia, ¿sí? Nuestra creencia cristiana. Y en un día como hoy se celebró un evento maravilloso. Pero quiero compartirles, en esta semana recibí en uno de los grupos de WhatsApp un corto video, y en este video estaba un amigo ya fallecido, y un hermano de él de sangre nos envió el video. Cuando yo observé el video, tuve sentimientos encontrados en dos direcciones. Número uno, sentí una alegría al ver a mi amigo. Sentí una alegría ver cómo hablaba, cómo sonreía, esa jocosidad que él mantenía siempre. Pero al mismo tiempo, con esa alegría, sentí también una nostalgia grande de saber que ya no estaba con nosotros. Entonces, ese encuentro de sentimientos fue bien profundo. Yo incluso le escribí al hermano y le manifesté todo lo que había sentido. Pero creo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también se vio enfrentado, también vivió momentos de sentimientos encontrados. Y en ese evento que inicialmente manifestamos y que estamos recordando hoy, es precisamente ese evento, es precisamente en ese tiempo en que el Señor experimentó entonces esos sentimientos encontrados. Yo los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Recordemos traer la Biblia. Aquí generalmente leemos la Biblia. ¿Sabían ustedes, hermanos? Y les voy a pedir algo bien especial. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para escuchar la bendita palabra del Señor? Dice así, hermanos, Lucas capítulo 19, a partir del versículo 28. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Repito el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hago un paréntesis. ¿Quién lloró sobre la ciudad? Jesús. Lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Hoy estamos, Señor, nos llevas a aquel evento, Señor, de aquel día, un día como hoy, Señor. Pero nos muestras algo especial. Señor, nos muestras sentimientos en Jesús, sentimientos encontrados. Pero también tienes una gran enseñanza para tu pueblo, hoy para nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esta porción de la palabra de hoy es bien conocida como la entrada triunfal a Jerusalén. Pero creo que hoy, mis hermanos, yo quiero llevarlos más bien para que veamos que hoy es la manifestación real de Jesús. Ese es el tema que nos regala hoy el Señor. La manifestación real de Jesús. Y en esta conocida entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, encontramos dos reacciones. Noten ustedes. Primero, la reacción del pueblo que estaba aclamando fervorosamente a Jesús como rey. Pero también vemos la otra reacción, que son la reacción de las autoridades religiosas de la época, que directamente le daban un rechazo a Jesús. Mire que es bien particular notar esas dos reacciones. Pero también esta experiencia, el evento de hoy, está marcada por dos reacciones afectivas en Jesús. La primera, la alegría de llegar a la ciudad santa, es decir, la alegría de llegar a Jerusalén. Eso en primera instancia. Pero segundo, él sintió una gran tristeza, hermanos, por, digamos, la oportunidad desperdiciada por el pueblo de no conocer o de no reconocer a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador. Miren esos dos sentimientos ahí encontrados: la alegría de llegar a la ciudad santa, pero también la tristeza de ver que el pueblo perdía la oportunidad de reconocerlo a él como el Mesías. Tremendo. Entonces, uno empieza a ver ahí, hermanos, cómo se van cumpliendo algunas profecías que encontramos. Y la primera que recordamos es Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, dice ahí ese versículo, esa profecía, y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Y es a partir de este preciso momento, iglesia, que Jesús permite entonces ser identificado como tal.
en que Jesús permite ser identificado como Mesías. Él permite ya abiertamente que lo miren, que lo reconozcan como Mesías, porque antes, ¿qué le decía a los discípulos? ¿Qué le decía a las personas que le hacían, en los que realizaba algún milagro? No dijeran, no digan nada. Pero es a partir de este momento en que Él permite. Por lo que en realidad entonces debiéramos hablar más bien de la entrada o de la manifestación real de Jesús. De ahí el título que yo le di inicialmente a la enseñanza de hoy. Entonces, a partir de aquí, el énfasis en el ministerio de Jesús va a cambiar entonces de manera drástica. El énfasis en el ministerio de Jesús va a cambiar totalmente. Ahí en el Monte de los Olivos, un lugar importante, un lugar estratégico en el ministerio de Jesús, en esta fase en que entra Jesús, el Señor entonces hace un alto para realizar todos sus preparativos y hacer entonces la entrada a Jerusalén, de modo que la gente pudiera identificar claramente ciertos signos de que realmente Jesús significaba y era el Salvador del mundo, el Mesías. Jesús entonces nos dice la palabra, Jesús nos dice la palabra que envía a 2 de sus discípulos a conseguir el medio de transporte para ingresar, para entrar a Jerusalén. Pero creo que más que un medio de transporte, era un medio de identificación profética. Porque a través de ese medio que consiguió, que envió Jesús a esos 2 discípulos a conseguir, de este modo se estaban cumpliendo las Escrituras. Otra profecía, la que encontramos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, dice ese versículo. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Se están dando cuenta, hermanitos, cómo se va cumpliendo con este gran evento muchas de las profecías del Antiguo Testamento? Y se confirmaba entonces un nuevo reino, pero un nuevo reino de paz. Se confirmaba un nuevo reino de justicia, totalmente diferente a las guerras, a los enfrentamientos, a todo el contenido político de las expectativas mesiánicas judías. Porque ¿qué expectativas tenía el pueblo judío? De que viniera un rey pacífico, un rey de paz. No, la expectativa del pueblo judío era que viniera un rey, un guerrero, que lo sacara de toda esa opresión. Entonces ellos no esperaban a un rey que entrara en un asno, esperaban a un rey que entrara entonces en un percherón. Esas eran las expectativas del pueblo. Bueno, y qué diferentes a las expectativas que nosotros tenemos hoy. ¿Qué expectativas tienes tú del Salvador? ¿Que te llene de bendiciones y que te obre milagros? ¿Qué expectativas tenemos? Cuando hablamos del pueblo judío, uno dice, pero tremendos, miren las expectativas, no vieron al Salvador que llegó ante ellos. Pero cuando yo analizo, mis hermanos, es el mismo comportamiento. Un pollino, un asno como medio de transporte, hermanos. Ahora, los asnos eran usados para tareas domésticas. ¿Cuándo han visto ustedes un asno en una actividad de una guerra? Yo me imaginaba, y créanme, hermanos, cuando yo analizaba y estudiaba acá, yo me imaginaba el enmascarado de plata, ¿cómo es que se llama? El llanero solitario. Yo me imaginaba el llanero solitario en un asno. O sea, es que es verdad. Vea, cuando ustedes se enfrenten a la Biblia, miren todas esas situaciones. Entonces, claro, un asno como medio de transporte. El usar un asno, entonces, ¿qué transmitía? ¿Qué comunicaba? Una señal de humildad, una señal de mansedumbre.
Pero además de identificar un reinado de paz, no identificaba un reino de violencia, ni de cuestiones políticas o reivindicaciones políticas como esperaba el pueblo judío en ese momento. Por ello, la entrada triunfal de Jesús o la entrada que Jesús planea no está impregnada de triunfalismos de hombres, no está impregnada de triunfalismos humanos. Él diseña el entrar y mostrarse en Jerusalén como un rey manso y como un rey pacífico y humilde. Y hay muchas preguntas que uno le hacía a un texto como esto. Bueno, ¿y esos dueños del pollino quién? Pues, ¿qué? ¿Quiénes eran o qué? Uno podría tener muchas respuestas supuestas, porque uno no puede, digamos, dar una respuesta exacta o concreta. Uno podría decir, bueno, ellos podrían pensar, bueno, eso fue una petición del rey del imperio. Porque ¿cuál era la respuesta? Lo necesita el Señor, que era un término también usado para el rey del imperio. No podría pensar eso. O estos dueños del pollino conocían la profecía del Mesías y de pronto estarían pensando, se va a cumplir o se está cumpliendo la profecía de la entrada del Mesías en el pollino. Otra alternativa. O sería simplemente por hospitalidad. Miren todas las alternativas, pero bueno, el texto no nos da una respuesta clara. Pero lo que sí es maravilloso confirmar, mis hermanos, es que en los planes de Dios todo estaba debidamente planificado. En los planes de Dios todo estaba cuidadosamente planificado, de tal modo que ni el más mínimo detalle se escapaba, mis hermanos, en un evento en que se daba el cumplimiento profético de las Escrituras acerca de la venida del Mesías. Ahora, uno puede ver aquí con todas estas cosas que se presentan, que se revela además el grado de opresión social y el grado de opresión política y religiosa a la que estaba sometida el pueblo o la gente del tiempo de Jesús. Jesús hace entonces uso de aquel inusual medio de transporte, inusual para un rey, y menos para el Rey de Reyes, menos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero de alguna manera, el hecho de que Jesús entrara a Jerusalén en un asno le daba como una especie de identificación, le daba como una especie de sintonía con la mayoría de las personas del pueblo que realmente eran supremamente pobres. Y solo piensen en los discípulos, en los más cercanos, y especialmente, por ejemplo, en los dos enviados a tomar el pollino. ¿Cómo tomarían las instrucciones de Jesús? ¿Cómo verían esta manera de entrar a Jerusalén por el Mesías? Lo que pasa es que uno ya lo ve muy claro, pero usted se imagina por un momento estar al lado del Salvador, estar al lado del Rey, y que le diga, Oscar, ven, y Yosel, ven, por favor anda, me traes, ahí van a encontrar un pollino, si te preguntan, dile que es para el Señor y lo traes, que voy a entrar a Jerusalén. ¿Qué pensaría Oscar y qué pensaría Yosel? Miren, son situaciones a las que nosotros siempre los invitamos a reflexionar. ¿Qué pensarían? ¿Qué entenderían del proceso? ¿Qué entenderían de todo esto que se estaba dando el Mesías prometido, el Salvador? Y este proceso de entrar, hermanos, en un pollino, eso yo creo que en mí, yo tengo que confesar, despertaría una serie de dudas o de incógnitas más bien. Pero ¿qué hicieron estos dos discípulos? Obedecieron. Simplemente obedecieron. Y la pregunta es, ¿entendemos nosotros hoy
todo lo del Señor? Yo les confieso que yo tengo muchas cosas en todo este proceso, en toda la palabra en donde, y yo siempre les animo, anoten, vamos a tener una eternidad con Él. Y luego le preguntamos, pero hay muchas incógnitas. Pero nosotros hoy, ¿qué? ¿Cómo vivimos? Entonces la invitación es simplemente, seamos obedientes, porque van a haber muchas cosas, hermanos, que en nuestra mente finita no las entendemos. Pero nosotros no estamos aquí para entender al infinito, al grande, al majestuoso. Estamos aquí, iglesia, para obedecer. Y Jesús entonces comienza a avanzar hacia la ciudad, comienza a avanzar hacia Jerusalén, montado sobre el asno, y dice la palabra que ahí en la bajadita del Monte de los Olivos, que al parecer entonces todo esto ocurrió en un domingo, en un día como hoy, y tenemos que recordar que frecuentemente este pueblo recibía a todos los peregrinos, los recibía como con una fiesta y con gritos de júbilo y con entusiasmo y signos de alegres bienvenidas que le daban a todos. Para que me entiendan un poco, estaba bajando del Monte de los Olivos y observa entonces la ciudad. Vamos a recrearlo con Medellín. Viene Jesús, está bajando por Las Palmas y se detiene en uno de los miradores de Las Palmas. ¿Y qué observa en el mirador? La ciudad de Medellín. ¿Nos vamos entendiendo? Eso es lo que pasaba con Jesús en ese momento, iba bajando. Pero sin embargo, la manera en que reciben a Jesús rompe con todos los comportamientos usuales que ellos hacían para los peregrinos. Porque esas manifestaciones de glorioso júbilo indican que se estaba dando un reconocimiento como mucho mayor que el que generalmente daban a los peregrinos. Era un reconocimiento como más especial. Entonces uno podría decir, no, pues esta gente tenía los brazos abiertos y el corazón dispuesto para recibir al Mesías, con esos júbilos y esos cánticos. Pero ¿saben algo, iglesia? Aparentemente, cierta parte de la multitud comprendió la señal mesiánica y asumió el mensaje que había detrás del simbolismo. Y creo que probablemente eran los más cercanos los que habían entendido. Por eso, hermanos, las emociones y los gritos de júbilo no representan entonces que hay un corazón dispuesto para el Señor. Esas manifestaciones, emociones y gritos de júbilo, eso no representan que es el obrar del Espíritu Santo, como muchas veces nos equivocamos. Una porción como esta nos la muestra. Tiraban mantos, habían ramos, gritos de júbilo, y ¿qué había realmente en el corazón? Y entonces dice la palabra que entendían los mantos en el camino, que se gozaban, que comenzaron a alabar a Dios con gritos de júbilo por las maravillas que el Señor había hecho y que se habían enterado. Y comenzaron a alabar al Señor con un verso mesiánico reservado para la entrada del Mesías, que encontramos en el Salmo 118, versículo 26. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero también expresaron algo parecido a lo mencionado por los ángeles, allá en el gran anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, ¿lo recuerdan? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en aquella época debemos resaltar que el pueblo judío y obviamente en especial la comunidad de Jerusalén estaba muy familiarizada con los salmos.
y los tenían como himnos para entonarlos en todas las celebraciones. Me ponía yo a pensar en esta parte. Tengo un colega, un pastor de una confraternidad aquí en Medellín, y en una ocasión entonces cambió el estilo de la alabanza de la iglesia, y de pronto dejó de entonar los cánticos que nosotros utilizamos, por ejemplo, como en un día como hoy, empezó a utilizar solamente himnos. Ustedes saben que los himnos son tranquilitos, son suavecitos, y saben, la iglesia se le dividió por la alabanza. Cuando yo recordaba que el pueblo judío de aquella época, se sabía de memoria. ¿Cuántas alabanzas te sabes tú de memoria? Y todo el pueblo judío se sabían todos estos himnos de memoria, los entonaban en todas las celebraciones. Pero aquí, por ejemplo, noten ustedes, ¿por qué tenemos que proyectar las alabanzas? Porque creo que algunos de nosotros no lo sabemos. Las alabanzas que repetimos incluso tan a menudo en la iglesia. Entonces, también debemos resaltar, porque estamos hablando de una multitud que estaba en aquel evento de la entrada a Jerusalén, pero ¿de dónde salía toda esa multitud? Muchas personas venían de Galilea. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Un gran grupo venía de Galilea, pero otro grupo venía ¿de dónde? ¿De dónde resucitó a Lázaro? Venía de Betania. Y cuando se dieron cuenta que había resucitado a un hombre, entonces, ¿qué creen ustedes que sintió y vivió todas esas personas? Vamos a seguir al que levanta a los muertos. Entonces venía grupo de gente de Galilea, venía gente de Betania, pero como eso empezó, ¿sí?, por las redes sociales, empezaron a mandar WhatsApp, Facebook, por todas partes. Todos los alrededores se dieron cuenta que había alguien que resucitaba personas. ¿Qué creen ustedes que pasó con las regiones cercanas? Llegaron a Jerusalén con la expectativa de recibir al hombre que hacía esas maravillas. ¿Me van entendiendo ahora la cantidad? Venía un grupo con él acompañándolo, ¿sí? Venían de Galilea, venían de Betania, pero había otra gran cantidad ahí en las afueras de la ciudad, esperando al que levantaba los muertos. Entonces, unos venían con Jesús y otros lo estaban esperando. Pero por todo lo anterior, no es correcto entonces suponer que todos los que estaban, es decir, los que lo estaban siguiendo y los que lo estaban esperando, que todos ellos habían comprendido el significado de lo que estaba pasando. Ojo, no es correcto suponer. Todos esos que estaban allá esperando entonces no comprendían el cumplimiento mesiánico, y no todo el pueblo tenía conocimiento pleno del acontecimiento. Entonces, por lo tanto, concluimos que no todos los que estaban, ni todos los que venían, ni todos los que lo estaban esperando, creyeran que Jesús era el Mesías. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y pasa, no solamente pasa en un evento como la entrada de Jesús a Jerusalén, pasa en las iglesias. ¿Quién puede decir que todos los que están aquí realmente creen verdaderamente y de corazón que Jesús es el Salvador? Pero de corazón. Porque podemos estar en las iglesias como estaban todos estos seguidores. Podemos estar con mantos y los tiramos al piso para que pasen, y cogemos ramas y sacamos los pañuelos y gritamos, levantamos las manos. Pero ¿dónde está el corazón? ¿De corazón creemos? ¿De corazón aceptamos? Miren que una entrada del Salvador a Jerusalén nos invita a pensar, a reflexionar en todos estos aspectos. ¿Saben algo? En Juan capítulo 12,
por allá más o menos en el versículo 10 o 9, mucha gente de la multitud y del pueblo, ¿sabe qué decían respecto a Jesús? Decían, ¿y quién es este? Específicamente en Mateo 21:10. Mateo 21:10, ahí donde la gente dice o preguntaba, ¿y quién es este? ¿Cuántos de nosotros aún estamos preguntando, ¿y quién es este? Es decir, ¿para cuántos de nosotros Jesús, el Salvador, sigue siendo un desconocido? Entonces miren que no, y que quede claro que no toda la multitud entendía el evento. No toda la multitud tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Y no toda la multitud recibía y consideraba que Jesús era el Mesías prometido. Entonces aquel recibimiento tan expresivo, pero tan cargado de señales mesiánicas, visibles y audibles, por lo que se estaba haciendo y por lo que se estaba expresando, provocó entonces el celo del grupo de los fariseos, mis hermanos, quienes incluso dentro de la multitud le pedían a Jesús, reprende a tus discípulos. Como quien dice, cállalos. Mira lo que están haciendo, mira lo que están diciendo, mira lo que están gritando, reprende a tus discípulos. Pero ¿saben algo? En realidad no eran los gritos de júbilo lo que incomodaba a los fariseos, ni el alboroto, digamos lo que les disgustaba a este grupo, era el hecho que lo identificaran como el rey, era el hecho de que lo identificaran como el Mesías, como el Salvador, eso era. Pero Jesús recurre, hermanos, a una expresión para describir que era imposible parar el testimonio de la historia acerca de su identidad mesiánica. Y les dice, si estos discípulos se callan, si estos discípulos callaran, les dice Jesús, pues la misma creación gemiría, hasta las piedras hablarían. Tremendo. Hasta las piedras hablarían. Y uno se pregunta, ¿cómo es que estos personajes, líderes religiosos, no entendieron, mis hermanos, que simplemente era el cumplimiento de las profecías mesiánicas? Incluso hasta con la misma respuesta, Jesús les estaba dando una insinuación de qué se trataba. Casi que por sentido común, los líderes religiosos debieron haber identificado de qué se trataba y de qué les estaba hablando. Entonces, toda esta historia profética apuntaba a este majestuoso o monumental hecho en el que Jesús debía ser reconocido como el Salvador, como el Mesías prometido, como el Rey. De tal modo que ese momento, lo que estaba pasando en ese momento no era el momento para callar. Ese era el momento para proclamar a los cuatro vientos, mis hermanos, que al fin Dios iba a redimir a su pueblo. Era el momento de proclamar y gritar que había venido el Mesías prometido, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Esa historia de proclamación a través de las piedras vivas. ¿Y cuáles eran las piedras vivas en ese momento cuando estaba hablando Jesús? Los apóstoles y los discípulos. Eso eran las piedras vivas. Es la misma proclamación que debemos tener nosotros hoy, iglesia. Nosotros hoy somos las piedras vivas para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú eres una piedra viva, tú eres una piedra viva, tú, todos somos piedras vivas para proclamar
que Jesús es el Salvador. Y aquella reacción de los fariseos anticipaba, hermanos, el rechazo que iba a sufrir Jesús ahí en Jerusalén. Iba recibiendo ya un anticipo, mis hermanos. Y si así reaccionaban quienes eran considerados como la expresión de la santidad del judaísmo, ¿qué esperar de los demás? Si era la reacción de los líderes, ¿qué esperar de los demás? Supuestamente de los que tenían el conocimiento, de los que transmitían. Yo me ponía a pensar en esto. Bueno, sí, era el grupo de los fariseos, pero eso es como decir hoy, nosotros que tenemos la bendición y el privilegio de venir a una iglesia cristiana. Nosotros que tenemos el privilegio de recibir enseñanzas, de recibir explicaciones, ya el Evangelio ya lo tenemos aquí, explicadito, digerido. Y si nosotros tenemos reacciones como estos líderes de aquella época, reacciones que hacen ver o que nos llevan como si estuviéramos en contra del Salvador, en contra de Jesús, entonces ¿qué? Y muchas ocasiones no es por lo que decimos, es por lo que hacemos, por nuestro testimonio, por lo que obramos. Entonces, todo esto, hermanos, desata una descarga afectiva. Todo esto desata una descarga de sentimientos en Jesús. ¿Por qué? Por cada uno de los hombres, por la humanidad, por lo que tenía al frente, por esa ciudad que tenía al frente. Era una, ¿cómo podríamos decir? Como una descarga de impotencia, ojo, y lo digo entre comillas, como una descarga de impotencia y a la vez de ternura al ver a la ciudad. Por eso les digo yo, parecido al sentimiento que yo tuve cuando vi el video de mi amigo, así estaba Jesús. Era como un sentimiento y les explico, de impotencia, porque ¿de quién es la decisión de aceptar a Jesús como el Salvador? Del pueblo, era del hombre, del ser humano. Entonces, claro, él siente ahí ese encontrón de sentimientos, ¿sí? De tristeza, por ver entonces a un pueblo desobediente y rebelde que no lo acepta y que no lo ve tal como él es. Pero también un sentimiento de amor y de ternura por lo que él sentía por ellos. Pero también al mismo tiempo era una descarga profética, como en el caso de Jeremías. El Señor entonces mostró, hermanos, ahí cuando estaba al frente de la ciudad, un quebrantamiento por la ciudad, y exclama entonces una lamentación visible y una lamentación audible, y dice la palabra que Jesús lloró. ¿Usted se imagina por un instante a Jesús, al Salvador, al Rey, llorando? ¿Se ha preguntado usted si Jesús ha llorado por usted? Jesús lloró. Y no era la primera vez que el Señor expresaba un sentimiento, un lamento por la ciudad. Jesús lloró por ella. Creo que hay otro evento donde nos muestra el Nuevo Testamento que Jesús también lloró, y fue con la muerte de Lázaro. Y creo que es completamente normal, a pesar de que no está en las Sagradas Escrituras, que Jesús haya llorado en otras ocasiones, porque recuerden que Él nació como todos nosotros, tuvo una niñez, y me imagino que tuvo diferentes situaciones en donde también, como es obvio, también ¿qué? Lloró.
Pero aquí en las Escrituras no encontramos sino esos dos eventos. Entonces había un enfrentamiento de emociones en Jesús. Mire que cuando nosotros le pedimos que estudien los sentimientos de las personas y en este caso de nuestro Señor Jesucristo, había un encontrón ahí de emociones. Número uno, por la desidia de la ciudad, por la desobediencia, por la rebeldía de la ciudad y por lo profetizado por Isaías también en el capítulo 40 de Isaías, a partir del versículo 9 de ese capítulo 40 de Isaías. Ahí en Isaías, ahí se está profetizando la llegada del Mesías. Entonces se esperaba que Jerusalén misma anunciara la venida del Rey Salvador. ¿Qué se esperaría entonces de un pueblo que esperaba al Mesías? Que el mismo pueblo que conocía todas las profecías acerca del Mesías, del Salvador, entonces que ellos mismos anunciaran la venida y que ellos mismos la aceptaran. Pero ¿qué encontró Jesús? Desolación y muerte. Entonces, inicialmente Jesús lamenta que su pueblo no haya comprendido que es por medio de la fe y por medio del arrepentimiento que esas dos líneas paralelas son las que conducen a la paz o a la reconciliación con Dios. No hay otra. Fe y arrepentimiento es lo que nos reconcilia con Dios. Y esto no podemos hablar de ningún tipo de linaje, ni por costumbres, ni por tradiciones, ni por lo que yo en mi conocimiento humano adquiera en una universidad. No es la manera en que yo perciba a Dios. Es por fe y arrepentimiento únicamente que yo me reconcilio con el soberano creador. Y dice Jesús una frase espectacular, iglesia: si también tú conocieses, a lo menos que en este tu día, si también tú, ¿qué indica si también tú? Miren, esto nos ratifica, hermanos, que la manifestación en Jerusalén no era exclusiva para el pueblo judío, sino que era universal. Miran que ese si tú también, es porque también hay ¿quién? Hay otro. Si tú también. Entonces miren que la salvación ahí podemos ver que no era exclusiva para el pueblo judío, universal, porque había otros gentiles que ya disfrutaban de la cobertura del reino, como podemos ver en las Sagradas Escrituras. Si está encubierto de sus ojos, es por la incredulidad del pueblo. Lo vemos ahí en el versículo 42. Incredulidad del pueblo. Y créanme que ninguno de ellos, si hubiéramos hecho una encuesta al pueblo judío, ninguno de ellos hubiera negado que creía en Dios. Pero es solamente por fe y arrepentimiento que nos reconciliamos con Dios. Entonces, esta expresión, está encubierto de tus ojos, esa expresión denuncia claramente la incapacidad de ver que Jesús era el Mesías. Miren ustedes. Porque, y lo dijimos ahora, lo único que el pueblo quería y veía o quería ver era un Mesías político, era un Mesías guerrero, era un Mesías con poder. Esos eran los intereses del pueblo, esas eran las aspiraciones. Y entonces luego el Señor les dice una frase dolorosa e inevitable, por la incredulidad de ellos, les dice que iban a ser destruidos. Miren ahí en los últimos versículos. Destrucción les dictamina el Señor por incrédulos, pero a nosotros también.
¿Cuál es la destrucción que tenemos nosotros por la incredulidad? La condenación eterna, más bien la muerte eterna. Porque no es que dejemos existir de este mundo, no, es la muerte eterna. Esa sería la destrucción para nosotros por la incredulidad. Y todo eso, mis hermanos, la destrucción de Jerusalén, todo se cumplió aproximadamente a los 40 años de decirle esto. Cuando el enfrentamiento con el Imperio Romano fueron sitiados, rodeados y el templo fue destruido. Todo eso se cumplió. Por todo eso se puede deducir que toda la lamentación de Jesús, de esa sentencia final a Jerusalén: no conociste el tiempo de tu visitación. En otra versión dice: porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación del pueblo de Israel? El pueblo específicamente de Jerusalén de aquella época. No reconociendo que Jesús ha venido a salvarte. Los pensamientos de Dios son siempre de bondad, iglesia. Los pensamientos de Dios son siempre de paz. Pero los pensamientos de Dios son muy distintos a nuestros pensamientos, totalmente diferentes. Y el mundo de hoy, mis hermanos, es triste que hoy el mundo esté perdiéndose también porque no ha aceptado la visitación de Jesús. ¿Saben algo, iglesia? Yo creo que Jesús sigue llorando. Y yo me pregunto, ¿cuán triunfante fue la entrada de Jesús a Jerusalén? Y creo que todo ese recibimiento que le hicieron fue más una señal de aprecio que de convicciones profundas del pueblo. ¿Será que tú aprecias a Jesús? ¿O tienes una convicción profunda en tu corazón que Jesús es tu Salvador? Y creo que aquí no basta con manifestaciones de aprecio, hermanos. Lo podemos ver con esa entrada. Mucha gente, júbilo, con mucho júbilo, con manifestaciones y expresiones, pero el corazón estaba muy lejos del Salvador. Jesús lloró ante la ciudad, porque Jesús estaba consciente de que todas esas aclamaciones del pueblo eran vanas. Es más, Jesús ni siquiera estaba seguro de sus propios discípulos, porque había uno que estaba camuflado. Y uno podría ver como algo incongruente que Jesús haga un lamento por la ciudad y al mismo tiempo se dé o tenga lugar una entrada triunfal. Pero esto revela, iglesia, que Jesús conocía la verdadera superficialidad que caracterizaba el corazón del pueblo de Jerusalén. Y que Jesús conocía también el estado de ánimo de todos ellos. Y que toda esa jovialidad que mostraban eran simplemente emociones de momento y no sentimientos de corazón.
Porque esa misma multitud que lo aclamaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y todos esos júbilos y las ramas y los mantos y todo eso, en unos pocos días también estaba gritando: crucifícale, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cuántos de nosotros, sin pronunciar esa palabra, estamos mandando a que crucifiquen a Jesús? En aquella ocasión, Jesús bajaba del monte de los olivos y se detuvo. Hoy quizás se ha detenido bajando de las palmas en el mirador. Y quizás está mirando nuestra ciudad. ¿Será que también está llorando? Y quizás ese llanto es por muchos de nosotros aquí presentes. ¿Cómo está tu corazón con el Salvador? ¿Cómo está tu relación con el Salvador? ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Aceptas a Jesús como tu Rey, como tu Mesías? Pregúntate, porque de lo contrario puede que el Señor esté allá parado en el mirador llorando por ti. Y recordemos que no es porque levantemos los brazos y expresemos, hagamos expresiones de júbilo y emociones e incluso hasta nos tiremos al piso. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué reconocimiento le das a Jesús? Y no de labios, sino de hechos. Hoy el Señor, imagínate simplemente, cierra los ojos por un instante. Imagina a Jesús allá en el mirador de las palmas y te está mirando a ti. Simplemente reflexiona. ¿Qué estará sintiendo Jesús al mirarte? ¿Estará llorando? ¿O estará alegre por el corazón que tienes para Él? ¿Será que también reflejamos esa misma superficialidad hacia nuestro Salvador que mostraba el pueblo judío allá en Jerusalén? Hay muchas formas de ignorar al Salvador. Y pensaba yo, hermanitos del alma, en muchas ocasiones esa jovialidad, esas emociones, esas manifestaciones que le mostramos al Señor, esas expresiones hacia un supuesto rey que manifestamos tener, esas manifestaciones de bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, que en muchas ocasiones expresamos, ¿serán unas simples manifestaciones de un entusiasmo momentáneo? ¿Serán simples manifestaciones de un entusiasmo grupal? ¿Serán simples manifestaciones de multitud y nos contagiamos simplemente de la emoción? ¿Serán manifestaciones que no vienen de nuestro corazón? ¿Será que aún hacemos llorar a nuestro Salvador?
¿Qué sentirá Jesús al mirar al observar desde el mirador la ciudad de Medellín? Pero tú haces parte de la ciudad de Medellín. Y si de corazón tú has recibido a Jesús como tu Salvador, entonces tú haces parte de esas piedras vivas que tienen que proclamar esa verdad. No te puedes callar. No puedes callar. Tú eres una piedra viva. Ahora que salgas, recuerda y di para tus adentros: yo soy una piedra viva del Señor y no puedo callar. No puedo callar. Tengo que proclamar esa verdad. Tengo que proclamar el Evangelio. Tenemos, y nuestro deber es aceptarlo por lo que Él es, por lo que Él representa. Tenemos que recordar lo que hizo en la cruz por todos nosotros. Tú tienes que recordar qué hizo en la cruz por ti. Pero tampoco se nos puede olvidar que hay una promesa maravillosa, que Él volverá. Él volverá. Pero quizás cuando vuelva ya no tendremos la oportunidad que tuvo el pueblo judío o que tenemos nosotros hoy. Porque eso es instantáneo. Si lo hiciste, vivirás con Él eternamente, y si no, tendrás entonces una muerte eterna. Él volverá. ¿Cómo estás? ¿Lo has aceptado como tu Rey, como tu Salvador, pero vives tal cual? Pongámonos en pie. Vamos a entonar este cántico y vamos a recordar que Él va a volver. Las profecías nos decían que Él vendría en una primera ocasión, que el Salvador vendría para perdonar a su pueblo, para redimir a su pueblo. Pero también tenemos una otra promesa, que Él va a volver por su pueblo. Así que la invitación es a que lo recibas en tu corazón, pero por lo que Él es, por lo que Él representa, y de corazón, no por emociones ni expresiones vanas. Vamos a cantarle al Señor, pero desde lo más profundo de su corazón, hermano. Vamos a decirle: con voz de relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando venga Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará
misericordia en aquella vez, entonces creo que Él ya no va a llorar. Vamos, o van a llorar los que se quedan. Los que no lo aceptaron, esos son los que van a llorar. Así que alegrémonos nosotros y abramos nuestro corazón, porque Él volverá, y a hermanos. su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Señor, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre cumples todo lo que prometes, Señor. Vemos ahí, Señor, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, la profecía del Salvador, del Mesías, y todo eso se ha cumplido, Señor, pero también tienes una promesa maravillosa para todos nosotros, que volverás y que tendrás una vida eterna para todos los que han creído en ti, Señor. La gloria y la honra para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor, hermanos. Que el Señor los bendiga.